Hola, buenas tardes, estimadísimos. Buenas tardes, licenciado. Bueno, bueno, estamos llegando ya al final de esta semana, ya próximos a terminar, ¿verdad? Como quien dice, esta primera parte, esta primera clase, ¿verdad? Que es importante, pues, irla, como quien dice, pues, afinando conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Mañana va a estar el tiempo, como quien dice, para ir, pues, ir entregando las actividades. Hoy sí les había prometido que iba pues enviarles la información de los grupos, pero lastimosamente ayer por la noche no pude terminar de conformarlos, así que voy a aprovechar hoy por la noche para poder terminarlos, ¿verdad? Y mañana en el transcurso de la mañana, ¿verdad? Les voy a estar enviando la información, ¿verdad? Para que ahí estén ustedes conscientes y pendientes de cómo están conformados los grupos y si hay alguna duda, pues ahí mismo ustedes me lo dicen. Bueno, en cuanto a lo que es el material que tenemos pendiente, yo les había dicho que para hoy, pues ustedes revisaran lo que es el video que tiene que ver con respecto a la aproximación al conocimiento científico. Ahí podemos nosotros, pues, ir detectando primeramente lo que es la definición, por ejemplo, de ciencias, ¿verdad? Que la expresa José Ferrater Mora, ¿verdad? Que dice modo de conocimiento que aspira a formular leyes, ¿verdad? Por medio de las cuales se rigen los fenómenos. O sea que aquí ya vamos nosotros profundizando más la definición de ciencia, ¿verdad? Que veníamos viendo a través de los diferentes antecedentes históricos, ¿verdad? Esta definición es con la que inicia precisamente el video. Bueno, dentro de lo que es el video, a lo que es la explicación de dicha definición, el autor o la autora precisamente del video de Educatina, pues habla de algunas cosas muy interesantes y muy importantes. Habla, por ejemplo, modo de conocimiento que aspira a formular leyes cuando hablamos del conocimiento científico y que es un conjunto. Y cuando hablamos de un conjunto es que se refiere a un sistema, ¿verdad? Y con los cuales se rigen precisamente los fenómenos. Habla de tener un lenguaje apropiado, que recuerden que eso lo estuvimos platicando, ¿verdad? Precisamente cuando estuvimos hablando de lo que fueron las definiciones técnicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hablando pues de cómo el derecho pues tiene diferentes definiciones en diferentes ámbitos, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, estimadísimos, es que yo quiero preguntarles a ustedes, ¿verdad? Quiero consultarles, ¿qué fue lo que vieron para ustedes? ¿Por qué la ciencia es comunicable? ¿Por qué es sistemática? ¿Por qué es metódica? ¿Por qué es verificable? ¿Por qué es precisa? ¿Y por qué es universal? Así que voy a dejar la tribuna abierta para quienes hayan visto el video, pues me hablen un poquito de eso. A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie se anima? O pregunto con nombre y apellido. ¿Por qué será comunicable el conocimiento? Perdón, eh, ¿por qué será comunicable como característica de la ciencia? ¿A qué se referirá ser comunicable? Hola. Sí, dígame, Edwin. Bueno, a mi juicio, comunicable porque existirá alguien que emite un mensaje y alguien que recibe un mensaje. Entonces, como que digamos que la información debe fluir de un lado a otro para poder tener vigencia. Ok.
Cuando hablamos de comunicabilidad, es cierto, Edwin, tiene que haber tanto alguien que comparta el conocimiento, que comparta lo que es eso que ha descubierto. Entonces, eso va unido a una característica que nosotros vamos a ver dentro de los pilares del método científico, que es la reproducibilidad, la capacidad de poder publicar esos resultados. ¿Por qué? Porque esos resultados de alguna manera tienen que ser probados, que es la segunda característica y pilar del mismo método científico, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de comunicabilidad, nos referimos a que tanto el emisor, como bien dijo usted, como también el que lo recibe, debe de manejar ese conocimiento o ese aspecto de fácil dominio, ¿verdad? Debe de ser de fácil dominio, en el sentido que de alguna manera podamos nosotros pasarlo y transmitirlo, ¿verdad? Porque así se desarrolla precisamente dicho conocimiento. Bueno, porque será sistemático. ¿Nadie? ¿Por qué será sistemático? Hola. Adelante. Ay, disculpe que solo yo me estoy metiendo. No, sistemático porque establece una serie de procesos a seguir, establece un mecanismo a seguir para que pueda organizar la información. Y obviamente que ser comprendido por la persona que o el grupo que la gestiona y por personas que la van a leer o que la van a interpretar. Así Buenas es. tardes, abogado. Disculpe. Buenas tardes. Así es, porque es un conjunto coherente de conocimientos y premisas, ¿verdad? Como bien lo dijo usted, Edwin, cuando hablamos de ese conjunto coherente es porque está organizado, es porque está dentro de un sistema que está ordenado, ¿verdad? Y son conocimientos y premisas, ¿verdad? Porque recuerde que en base a esas premisas es que nosotros vamos a generar nuestras conclusiones dentro de lo que es la explicación de dicho fenómeno. Por eso decimos que la ciencia es sistemática. A ver, ¿por qué será metódica? Buenas tardes, abogado. Dígame, José. Metódico porque requiere de un método según sea el caso. Exactamente, exactamente. Derecho, ¿cuál es el método? Interpretación, ¿verdad? Y si así lo vieran por cada una de las diferentes disciplinas, van a encontrar que va un método de acorde a cada una de esas ciencias, ¿verdad? Se aplica un método según el caso. Excelente. A ver, ¿por qué será verificable? Algo que Que se es de verifica toda es algo que se puede reproducir, abogado, y que puede dar similares o casi los mismos resultados. Exactamente. Es decir, de que bajo las todo... mismas, disculpe Ajá. que lo interrumpa, bajo las mismas condiciones, ¿verdad? Porque para eso para verificar algo tiene que estar bajo las mismas condiciones para poder hacer la validación que requiere. Exactamente. Exactamente, está muy bien. ¿Por qué? Porque toda proposición debe tener la capacidad o debe de ponerse a prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es como lo vamos a verificar, así es como usted bien lo decía, lo vamos a asimilar, ¿verdad? Y acorde a ese tipo de conocimiento que nos toca, precisamente establecer y que es diferente de acuerdo a cada una de las ciencias. ¿Se recuerdan? Cuando hablábamos que en las fácticas prevalece la demostración y en las empíricas prevalece la experimentación, ¿verdad? En la realidad.
¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora, ¿por qué será preciso? ¿Por qué será preciso? A ver, Cindy. ¿Por qué la ciencia es precisa? Porque debe usarse términos exactos en la medida que sea posible. Exactamente. Así como bien lo plantea Alison, así como está en el video. Se deben de proponer o exponer términos exactos, pero en la medida que sea posible. ¿Por qué les digo, por qué precisamente está planteado así? Porque recuerden que el conocimiento nunca está terminado, ¿verdad? De cierta manera siempre hay alguna arista que nos toca evaluar o que nos toca revisar. Muy bien, gracias, Alison. Y por último, a ver, Randall, ¿por qué será universal? Eso está fácil. Hay dos maneras de ser universal, porque abarca absolutamente todo lo que podamos verificar y porque puede ser verificable tanto aquí por cualquier persona como para los chinos o los europeos, para cualquiera. Exactamente. En otras palabras, ese conocimiento es aplicable a todo objeto. Por eso, como bien lo dijo usted, ¿verdad? Tiene que existir la capacidad de que ese conocimiento sea aplicable a todo objeto. Muy bien. Se silenció, abogado. No se Perdón, le hoy escucha, sí, estimado abogado. hoy sí. Ahora, quiero que veamos exactamente la actividad. Ahí está. Esta es la actividad. Recuerden que esta actividad tiene como fecha tope de entrega el próximo viernes. Bueno, este viernes, que es mañana, ¿verdad? Entonces, esta entrega es grupal. Bueno, tal como está explicadita aquí la actividad, solamente versa en realidad con respecto a la respuesta de una pregunta. Pero ojo, dicha pregunta tiene que ser respondida en base a un documento que estamos suministrando. ¿Qué significa? Si les estamos brindando un documento base, eso significa que usted va a parafrasear o va a utilizar ese documento para que usted fundamente su respuesta y su investigación. Porque recuerde que lo que está haciendo aquí como actividad es un grupo de discusión de caso. Es un caso en particular. Porque recuerde que hay personas que piensan que el derecho no es ciencia. Entonces, nosotros estamos defendiendo que la misma sí lo es. Y de entrada, lo que estamos proponiendo como parte de dicha teoría es esto, de que toda ciencia tiene su objeto, tiene su método y tiene su fin. Y es lo que hemos venido explicando precisamente con lujo de detalles desde la primera, bueno, desde la segunda semana de clases, ¿verdad? Cuando vimos precisamente lo que es el material de Ángel Giraldo, ¿verdad? Ahí ustedes tienen que ir desarrollándolo en base a este esquema que aparece aquí. Este esquema que tienen que hacer una portada, tienen que hacer una breve introducción, una introducción es con sus propias palabras, ¿verdad? Recuerden que, como bien lo dice el término, introduce el trabajo y describe de forma general lo que está contenido. Y al final, pues alguna de las cosas que ustedes lograron sacar de provecho, de cierta manera. Después viene lo que es el contenido. En el contenido viene la pregunta y después viene su respuesta. Una cosa muy importante, y eso viene aquí dentro de lo que se les está solicitando dentro del trabajo, que es la bibliografía. Todo el trabajo, como recuerden, tiene que ser redactado con sus propias palabras. Ustedes tienen que ir generando una serie de ideas en donde van a ir sacando diferentes
conceptos, diferentes definiciones, primero del material base y en segundo lugar de la bibliografía que se le solicita. Aquí se le solicita como mínimo 3 referencias bibliográficas, mínimo. Al decir mínimo es que por lo menos el trabajo debe de contener 3 referencias. Si ustedes lo enriquecen mucho más, no hay ningún problema, ¿verdad? Pueden hacerlo. Más bien, entre más esté enriquecido, es mucho mejor, ¿verdad? Porque de cierta manera es un trabajo que está muy bien fundamentado. ¿Y cómo lo van a ir haciendo? Bueno, conforme ustedes vayan profundizando en cada una de las ideas base que ustedes tienen. En otras palabras, lo primero que van a hablar es lo que en un comienzo está al inicio del material. ¿Qué es esto? Que es el objeto del derecho. Ahí ustedes van a hablar primero de los niveles del derecho como ciencia. Van a hablar del problema jurídico. Van a hablar del método, que es la interpretación. Van a hablar de las fuentes formales del derecho, que es el fin. ¿Ok? Van a hablar de las diferentes fuentes, tanto principal como también subsidiaria, tal como lo hemos venido haciendo durante la clase. Van a relatar precisamente y a hacer una explicación de cómo ustedes van a ir profundizando en cuanto a lo que es la parte del método, cómo se interpreta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la base de la explicación del derecho como ciencia, ¿verdad? Y finalmente, ustedes van a hablar de cómo el derecho se da en la práctica, ¿verdad? De cómo el derecho presenta 2 problemas, tal como lo presenta aquí Giraldo, y ustedes lo van a ir explicando con sus propias palabras, ¿verdad? Y van a irle agregando un poco de cada cosa. Es como preparar en base a una serie de ingredientes su propio, ¿verdad? Su propio compuesto. Al final van a tener un trabajo que, como bien lo dice, es una discusión de todos como grupo, en donde van a ir ordenando y exponiendo cada una de esas ideas. Se deja hasta acá porque de la página 7 en adelante, tal como está acá, es solamente de lectura. Por eso aquí les puse esto, miren, solo lectura. Esto nada más es para enriquecer el material. Pero este material es parte de la clase, es decir, esto es parte de la explicación del por qué entendemos al derecho como ciencia. Y como estamos hablando de las ciencias y como estamos refiriendo a las características de la ciencia, entonces también ustedes pueden fundarse en el material que nosotros hemos ido viendo, que es parte precisamente del contenido que se encuentra acá, ¿verdad? Que se encuentra en la página desde el inicio, ¿verdad? Y también en el material base que está acá, ¿verdad? Porque recuerden que este material base también viene y trae una explicación, solo que de manera general, de lo que es la unidad número 1, ¿verdad? Entonces, esto para que tengan con cierta certeza qué es lo que ustedes van a entregar dentro de este primer trabajo. Recuerden que como es un trabajo grupal, solamente el coordinador o en su defecto el relator va a hacer entrega del trabajo, ¿verdad? Ya mañana que estén constituidos formalmente los grupos, cuando ya me lo haga entrega el coordinador una vez que suba el trabajo va a poder visualizarlo el resto de los integrantes del grupo. Por eso mañana yo les voy a compartir en el transcurso de la mañana quiénes han sido, ¿verdad?, los que conforman cada uno de los grupos. Yo de igual manera les voy a asignar su número de grupo para que así ustedes sepan con exactitud qué grupo es el que ustedes van a poner en práctica a partir de ahora de esta primera unidad. Si todavía hay compañeros que falta que se integren, bueno, tengo entendido que ya no es así, ¿verdad? Que ya la mayoría ya tienen su grupo y no hay ningún inconveniente con ningún otro compañero. Entonces mañana lo único que hay que hacer es ratificar los grupos que ustedes me enviaron a través del WhatsApp, a través del chat en donde yo les solicité precisamente que ustedes los compartieran, ¿verdad? Entonces, de esta manera le damos conclusión a esta primera clase, ¿verdad? De esta primera unidad.
Y recuerden que también al final de la presente hay otra actividad que es un foro, que por cierto yo me había equivocado y había dispuesto la actividad del foro para la fecha de mañana también. Lo había dejado para el viernes 23, pero lo modifiqué y lo dispusimos para el viernes 30 de septiembre, o sea que todavía tienen tiempo, pero eso no significa que no dejen de hacer sus participaciones. Este es un foro de repaso. En otras palabras, al final de la actividad, me voy a ir al final de la actividad. Vamos a ver si, aquí está. Aquí está la actividad. Entonces, al final, miren, ya hay varias personas que han estado participando. Pocas. Hasta el momento solo hay 3 comentarios. Ustedes, por su cuenta, pueden hacer un comentario original, ¿ok? O pueden responder a cualquiera de los comentarios de sus compañeros. Por ejemplo, aquí está la parte donde se puede responder. Ustedes lo que tienen que hacer es leer el comentario y ustedes responden. Pero al hacer la respuesta, aquí hay varias características y varios requerimientos que se les pide que ustedes tengan para que respondan correctamente. Primeramente, las intervenciones tienen que ser claras, precisas y concisas, ¿verdad? No muy tediosas, ¿verdad? En primer lugar. Segundo, debe de argumentar sus opiniones. En otras palabras, si no es de su propia fuente, tiene que decir de dónde lo sacó y no necesariamente hacer una referencia con Norma Zappa, ¿verdad? Ojo, porque recuerden que en el trabajo, como les había dicho anteriormente, va a tener también un área de conclusiones, que es donde ustedes van a exponer sus propias conclusiones y van a poner un área de bibliografía al final, ¿verdad? Pero en este caso, la bibliografía solamente la van a mencionar. De repente, Platón mencionó tal cosa, ¿verdad? Aristóteles dijo lo siguiente, o fulano de tal dijo tal cosa, y usted expone su idea, o ya sea adquiriendo su posición. Ahora, si usted está de acuerdo, por eso es cuando decimos de que usted va a participar, si usted ve aquí al final, si usted utiliza estas frases que dice aquí, si está de acuerdo o está en desacuerdo, o, pero si usted las limita solo a eso, eso no le va a valer como una participación. Tiene que argumentarla, ¿ok? Dice, yo estoy de acuerdo y expone el por qué. Y si no está de acuerdo, también lo expone también el por qué. No hay que salirnos del tema. Por eso la discusión debe de versar sobre el punto central, que es la clase número 1. Por eso es un repaso. Miren, aquí estamos repasando la unidad 1, clase 1. ¿Ok? Eso es lo primero. El segundo foro, que está al final de la clase número 3, ese es un repaso de la clase 2 y la clase 3. Entonces, ahí van a tener oportunidad para poder ustedes exponer los puntos de vista de las otras 2 clases. ¿Ok? Mínimo deben de ser 3 participaciones por participante. Pero ojo, si usted hace más, enriquece mucho más sus opiniones. ¿Por qué? Porque de repente, si hace el mínimo, pueda de que 1 o 2 de esas participaciones se las pueda considerar. Yo utilizo una rúbrica generalmente para poder evaluar estas participaciones, reuniendo los requisitos que ahí se le solicitan. Entonces, es importante que usted haga, ¿verdad? Sus 3 participaciones, pero el máximo no tiene límites, tal como dice acá, ¿verdad? Y lo único que hay que hacer es hacerlo al final de aquí, ¿verdad? Usted puede hacerlo directamente de cualquiera de los comentarios que emitan sus compañeros, como también lo puede hacer directamente de acá, que es este, ¿ok? Solo pone responder aquí, que es exactamente la respuesta de lo que es a ese foro. Algo interesante, que es interesante y debe de tratar de evitar al máximo son los errores ortográficos. Siempre yo les recomiendo que si lo van a hacer en una computadora,
pues entonces pásenlo a Word, pásenle un corrector ortográfico y después lo copian y pegan aquí. Aquí donde dice. Yo cuando aprieto aquí responder, miren, aquí me aparece el espacio donde dice escriba su respuesta. Y después pongo enviar. Ahí yo ya envío. Pero antes de eso, puede hacerlo de esa manera. O tratar de revisar muy bien, ¿verdad? Lo que usted escribió sin errores ortográficos. Porque eso también a veces afecta la nota, ¿verdad? Entonces, hay que ponerle ojo. Recuerden que de igual manera las participaciones en clase son parte del acumulativo de los foros. El total del acumulativo de participación en clase y en los foros es de 10% para este primer parcial. Entonces, no se les voy a olvidar, ¿verdad? Para efecto, ¿verdad? De la evaluación que vamos a tener al final de esta unidad. Bueno, de ahí tenemos esta parte que es la siguiente clase que la vamos a ir desarrollando la próxima semana, ¿verdad? Recuerden que ya, aunque no lo parezca, pero ya está cerca el examen, ¿verdad? Si ustedes ven la programación de los exámenes, tal como está aquí, a la clase de 5 a 7, perdón, de 5 a 6 p.m. es el 21 de octubre. A ver, sí, el 21 de octubre. Así que recuerden que hay un feriado que normalmente es en la primera semana del mes de octubre. Todavía tenemos la próxima semana, que es donde vamos a profundizar en el material que tenemos pendiente. Y también vamos a profundizar en las dos clases que están ahí pendientes. Y de ahí regresaríamos en la semana del 10. De ahí está la del 17 hasta el viernes 21. Así que vamos a ir haciendo también unas plenarias para que ustedes vayan ejercitando y vayan asimilando el contenido de lo que hemos venido desarrollando en clase, ¿verdad? Entonces, no se les vaya a olvidar, una semana antes yo les voy a explicar cómo va a ser el mecanismo de evaluación, porque si ustedes se fijan, aquí no les aparece todavía. Aquí al final, claro, en mi perfil me aparece esto, ¿ok? Pero si ustedes entran ahorita, como ven, esta parte de abajo dice no mostrado a los estudiantes, porque recuerden que el objetivo es que se evalúe una parte del contenido en el examen, pero otra parte lo vamos a evaluar precisamente en el aula de clase, ¿verdad? Así que hay que tener pendiente eso, pero yo les voy a explicar ya cuando estemos cerquita del examen cómo vamos a desarrollar precisamente esa actividad. Por otro lado, también quiero hablarles de las otras actividades que tenemos pendientes para que le presten también ojo, porque recuerden de que también tienen tiempo. Por ejemplo, esta actividad 3 es para el próximo viernes 30 de septiembre, antes del feriado morazánico. Entonces, esta tiene exactamente la misma estructura del primer trabajo, es un trabajo grupal. Van a utilizar también el mismo material base, pero la diferencia aquí es que ustedes van a hacer dos cosas. Primero, en la clase, les voy a enseñar aquí la clase, permítanme, es esta. Esta es la clase. Aquí les aparecen varios métodos. Les aparecen en este, en este cuadro sinóptico les aparecen estos métodos y aquí aparecen otros métodos. Se repiten algunos de los que están acá. ¿Ok? Métodos de las ciencias. Pero en la actividad, aquí lo que vamos a pedirles es que recuerden que existen una gran cantidad de métodos. Entonces ustedes, fuera de los que ya vimos en clase, ustedes van a definir, van a caracterizar y ejemplificar otros métodos de las ciencias. Otros métodos de las ciencias. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la primera actividad de esta tarea número 3, ¿verdad? Porque recuerden que es la actividad número 3. Y la segunda es que de este documento base que ya ustedes ya tienen, que es el material de Ángel Giraldo, ustedes van a encontrar que en el mismo aparecen 3 métodos de interpretación. Recuerden que el método por excelencia del derecho es la interpretación jurídica. Entonces ustedes van a encontrar ahí 3 métodos. Van a encontrar, bueno, en sí aparecen 4, ¿verdad? Pero son 3 fuera de la interpretación pura.
Es el método exegético, el método sociológico y el método sistemático. Entonces, de esos 3 métodos, vamos a ampliar la bibliografía que tenemos como base ahí. Vamos a buscar otras definiciones, vamos a caracterizarlo y vamos también a buscar varios ejemplos. Y va a tener la misma estructura. Miren, su portada, su introducción, su contenido, conclusiones y bibliografía. Pero aquí las bibliografías son muy importantes. ¿Por qué? Porque esta es una investigación bibliográfica. Usted va a enriquecer el conocimiento que ya tenemos en la clase 2, ¿verdad? Va a buscar otros métodos de la ciencia, número 1, y va a profundizar los métodos de interpretación, que son los que están en el material de Giraldo, ¿verdad? Entonces, aquí también ya se explica, la fecha tope de entrega es el próximo viernes 30 también, así que ya tienen que ir trabajando también en esta subsiguiente actividad. Vamos a ver esta parte. Hoy vamos a tratar de terminar, de ampliar un poco el material de Giraldo, que recuerden que quedamos de verlo en cuanto a lo que es la interpretación, pero sí no quería dejar de que ustedes vieran estas actividades que están aquí presentes para días futuros. Más adelante, ustedes se van a fijar que en la clase 3 hay también otras 2 actividades. Está un mapa conceptual, este es un mapita conceptual, esto. Entonces ustedes lo que van a hacer es que van a evaluar la teoría que está sobre lo que es el mapa conceptual. Ojo, ojo, tienen que, aquí vamos a aprender a hacer una técnica de aprendizaje. Aunque no lo crean, esta es una técnica de aprendizaje. Entonces, si ya la saben usar, excelente. Los que son docentes la saben utilizar muy bien, el mapa conceptual. Y ustedes van a buscar este material. Este material está aquí. Permítanme, voy a cambiar de color. Aquí. Este material de aquí, que es el material precisamente de que yo les mostré el día de ayer, que es el material de César Bernal, que es de metodología de la investigación. Ustedes van a buscar desde la página 110 hasta la página 120 y van a leer todo el capítulo 7.5. Entonces ustedes lo que van a plasmar en ese mapa conceptual son los tipos de investigaciones, ¿verdad? En el mapa conceptual. Pero tienen que hacerlo de acuerdo a las características y elementos de un mapa conceptual. Eso lo vamos a evaluar con una rigurosidad bastante fuerte, entonces es muy importante que usted sepa muy bien cómo elaborar el mapita. Aquí la fecha de entrega es para el 14 de octubre, ¿verdad? Es casi una semana antes del día del examen, ¿verdad? Porque recuerden que es el, si no más recuerdo, es el 21, ¿verdad? Precisamente 8 días antes de la fecha de entrega. Ahora, no se estresen de repente a veces por los tiempos. Estos tiempos no son perentorios. Yo se los brindo para que ustedes vayan tomando en cuenta de que deben ir avanzando con sus trabajos, pero deben de tener una comunicación con su servidor. Entonces, si tienen algún atraso, si tienen algún pendiente, si de repente hay dudas en un trabajo en específico, que el coordinador me escriba y no deje de manifestármelo para tratar de resolver a tiempo, para que así de esa manera se vayan cumpliendo los tiempos o por lo menos en el transcurso de la siguiente semana. ¿Por qué? Porque realmente la fecha tope de entrega de todas las tareas es hasta el día del examen, ¿verdad? Pero yo les dispongo los tiempos para que nosotros nos hagamos responsables de cada uno de los trabajos y no dejemos todo a última hora, ¿verdad? Porque lastimosamente... No nos acumulemos. Exactamente, para que no lo acumulemos, ¿verdad? Por eso, si se fijan, cada trabajo va dentro de cada una de las clases, ¿verdad? Entonces, ya la próxima semana, pues nos vamos a profundizar ya lo que es la clase 2 y 3 y vamos a ver las dudas de la clase 1, ¿verdad? Porque siempre nos toca, pues, evaluar cualquier conocimiento que de repente, pues, se ha quedado ahí en duda por cualquier cosa.
¿verdad? Entonces, y por último, ya en la clase número 3, ustedes van a ver aquí el foro, que es repasando la clase 2 y 3, ¿verdad? Que pues también la fecha de entrega es para el viernes 14 de octubre, ¿verdad? Entonces, este es muy parecido, pero aquí la diferencia es que aquí se les pide mínimo 2 participaciones. Es igual que el repaso de la clase 1, solo que este es un poquito más reducido, porque si ustedes se fijan, los temas de la clase 2 y 3 son más prácticos y sencillos, ¿verdad? Porque la clase 2 solo hablamos del método y la clase 3 hablamos de la investigación científica, ¿verdad? Entonces, estos son los trabajos que aquí están pendientes. Aquí todavía no hay participación. Claro, porque no hemos avanzado, ¿verdad? Hasta esta instancia. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, estimadísimos. ¿No? Bueno, ahora quiero que veamos algo que ya en estos últimos, ahorita faltan 11 minutos ya para terminar la hora. Quiero que veamos dos cosas muy interesantes para lo que es el método de interpretación. Si ustedes se recuerdan, ayer vimos lo que fue las fuentes, ¿verdad? Hablamos de los problemas que tienen las fuentes, ¿verdad? Porque aquí están las fuentes formales, aquí, y abajo están, en el manejo de dichas fuentes, se pueden presentar estos problemas. No sé si lo evacuamos, estimados, o no lo vimos. Creo que sí vimos lo primero, pero creo que lo segundo no lo habíamos visto. De los problemas de las fuentes, en el manejo de las fuentes formales. Solo quiero que alguien de repente me lo confirme, porque si no paso entonces a la parte de la Que yo recuerde, no lo vimos, abogado. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿se recuerdan que ayer les dije y explicamos, verdad? Lo que era, bueno, ustedes llevaron las definiciones de lo que es ley, analogía, principios generales del derecho, la costumbre, el negocio jurídico y la jurisprudencia. Todo eso lo venimos trayendo esta semana. Bueno, todas estas son fuentes subsidiarias. La ley es la fuente principal. Pero miren, por eso dicen que a veces cada ciencia siempre se le complica la situación. Entonces, en el manejo de las fuentes formales hay varios problemas que se pueden presentar. Ojo, hay mucho más, pero aquí se mencionan 3 de los más importantes. El primero es miren. Orden de prelación de las fuentes subsidiarias. Vaya, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Cuando dice orden de prelación, es el orden de importancia que puedan tener cada uno. Imagínense que se les presenta un problema jurídico y es necesario utilizar más de 2 fuentes subsidiarias. Entonces yo les puedo preguntar y les digo, vaya, ¿cuál de las 2 fuentes es más importante o cuál se aplica primero y cuál se aplica después? Este es un problema que se nos puede presentar en cada caso concreto. ¿Qué creen ustedes que puede pasar? A ver, apliquemos aquí un poquito de la lógica también. Pues hay que primero decidir cuál es la primaria o cuál es la que tiene mayor jerarquía sobre las demás. Y fíjense, Vladimir, que ¿quién lo dice generalmente? Lo va a decir la ley. La ley le va a dar el parangón como para decir, se aplica primero esta fuente subsidiaria y se aplica después esta otra. Pero ojo, cuando no llegamos a esa instancia, va a depender de la situación concreta. Va a depender de cómo esté plasmado precisamente el problema para buscarle la solución de acorde a, vaya, como ir agotando cada una de esas instancias. Vaya, por ejemplo, yo tengo una carrera técnica que yo saqué, por ejemplo, antes de estudiar Derecho. Yo soy electricista, ¿verdad? Y generalmente cuando yo reparo una plancha o reparo cualquier aparato de repente de aquí de casa, lo primero que agoto son las primeras instancias. Vaya, por ejemplo, me dice de repente la muchacha, fíjese,
don Alfredo, que la plancha no calienta. Claro, lo primero que de repente se le pone a pensar a uno, dice, Que no hay energía o el no hay cordón energía. eléctrico. Exactamente, vamos agotando cada una de esas instancias hasta llegar a la raíz de todo, que puede ser la resistencia que esté en mal estado o el mismo termostato. O el ¿Verdad? potenciómetro. Exactamente. Entonces, ese orden generalmente, ¿quién se lo va a plantear? Se lo va a plantear La lógica. la lógica, exactamente, y se lo va a plantear, pero en primera instancia, el derecho. Si agotamos la primera instancia, la segunda me lo va a ir diciendo de acuerdo a lo que es la lógica. Cada vacío se va a ir cubriendo conforme nosotros vayamos interpretando, cuando dé lugar a dicha interpretación, porque recuerden que eso es lo que tiene como característica la ley. La ley me lo tiene que decir. Si no me lo dice la ley, no lo voy a hacer, porque tampoco yo voy a generar, por ejemplo, una interpretación que esté fuera de lugar, y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, casi siempre esas reglas ya están estipuladas dentro del mismo derecho. Bueno. Segundo, me dice aquí, jerarquía de las fuentes formales. Las fuentes formales se recuerdan que les decía que era la ley y también eran las fuentes subsidiarias, pero ya hablamos de la jerarquía de las fuentes subsidiarias, que es la primera parte. Ahora vamos a hablar de la jerarquía de la ley propiamente dicha. ¿Alguno de ustedes ya llevó teoría general del Estado? No, es requisito esta clase para llevarlo. Ok, bueno, en teoría general del Estado ustedes van a ver algo que se llama pirámide de Kelsen. Es así. Esa pirámide me dice qué debo de aplicar como norma en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar y así en lo sucesivo. En la punta siempre voy a tener las leyes primarias, Constitución, tratados internacionales, etc. Más abajo voy a tener las normativas generales o las especiales, que son normadas por las primeras. Y en tercero voy a tener ya las más específicas o en su defecto pueden ser las reglamentarias. Entonces, generalmente se nos puede presentar un caso o un problema en donde estén dos normas y choquen ambas normas. Vaya, por ejemplo, ley de presupuesto, ley de municipalidades. Podemos hablar de un asunto de repente que le está pasando a alguna alcaldía municipal. Pero ¿qué pasa? Aquí lo que hay que interpretar y lo que hay que aplicar es siempre lo que me dice la ley. Jerárquicamente la ley siempre me ubica qué ley va primero y qué ley va segundo. Tercero, tomamos también el elemento en cuanto al asunto que estamos tratando. Si es una ley de presupuesto, va a primar la ley de presupuesto sobre la ley de municipalidades. ¿Por qué? Porque generalmente las normas están interconectadas. Así debe de ser. Pero fíjense que se puede dar el caso que como somos seres humanos, se pueden dar errores también. Lo que pasa es que no nos gusta aceptarlos. Entonces ahí es donde tenemos que corregir esos errores. Vaya, les voy a hablar de uno. La ley de presupuesto me decía que para guardar todas las gestiones, archivos de toda la gestión de un funcionario público, la ley me decía que debo de tenerlo archivado como mínimo 5 años. Desde el momento que deja de fungir el funcionario, se empieza a contar y a partir de ahí se aplica una prescripción para poder investigar dicha documentación. 5 años. Pero, ¿qué me dice la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas en cuanto a la responsabilidad civil? Que la responsabilidad civil va a ser de 10 años. Entonces yo les pregunto por lógica, ¿qué pasa con esos otros 5 años si ya no tengo documentación para poder exigirle, por ejemplo, a algún funcionario público? ¿Mm? Aquí como que de repente puede existir una discrepancia. Pero, claro, una cosa es la documentación para poder sustentar dicha responsabilidad y la otra es ya propiamente la responsabilidad, que en este caso es de tipo civil. Entonces, la misma ley me va a decir cómo se va a plantear. Y por último, el tercer caso, estimadísimo, es este problemita, la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio. Voy a dejar de compartir porque no los miro.
Y por otro lado, me abren las cámaras, porfa, para tomarla. Ayer no pasé lista y se me olvidó. Ayer no pasé lista para pasar el listado hoy. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esta parte de la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio? Estimadísimos, la ley puede estar establecida por tiempo determinado como también por un tiempo abierta hasta que sea derogada o sea cambiada. Ejemplos de leyes que prescriben en un año, vaya, las leyes de presupuesto, por ejemplo. Las leyes de presupuesto se establecen desde un día hasta generalmente cuando termine el año fiscal, que es el 31 de diciembre. Pero ¿qué pasa si no hay ley de presupuesto? Bueno, se amplía hasta el siguiente año. ¿Sí o no? Así hace el Congreso. Automáticamente. Normalmente. Así, exactamente. Entonces, pero siempre tienen una vigencia. Ojo, ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando se les presente ese tipo de problemas porque tienen que decir y tienen que plantear si se aplica o no al problema jurídico de acuerdo al tiempo que fue promulgada o que fue derogada. Es penoso que de repente venga un juez y le diga a usted, esta ley no está vigente. ¿Sí o no? Correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso presenta un problema muchas veces en el manejo de las fuentes, porque hay tantas leyes que cómo sabemos cuál está vigente y cuál no. Tenemos que estar estudiando permanentemente, estimados. Bueno, quería terminar esa parte, no me recordé ayer, tenía que habérselos explicado ayer, pero bueno, hoy lo hicimos. La otra semana vamos a ver esa parte de la clase 2 y clase 3. Entonces vayan adelantando y vayan viendo, ¿verdad? Los videos y cualquier pendiente. Si hay algo que de repente esté en la clase 1 que tengan dudas, el lunes yo les voy a consultar en clase y voy a darles un tiempo para poder evacuarles. Y de igual manera para los trabajos que están pendientes. Bueno, cuídense, feliz fin de semana y ahí despuesito les comparto el video. Espérenme, no se vayan, no he tomado la foto. Espérenme. Tienen la mejor pose, ¿verdad? Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Noches, Noche, abogado. licenciado. Cuídense. Buenas noches. Buenas a noches, todos. licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.